Bienvenido Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, el flamante, joven, es relativamente nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El ministro más joven del gobierno. El más joven de este gobierno, un muchacho muy bien preparado, estudió aquí Economía en la Pucamaima, pero también estudió en Harvard. Cuéntanos un poquito de esa preparación que hizo que poco a poco, porque no ha sido de un día para otro, desde hace 6 años ya estás trabajando en el gobierno, hasta llegar a la posición donde estás ahora, te llevó a esto. Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Feliz de estar en este programa tan especial para mí. Porque quizás la gente no se acuerde, pero yo participé en Esta Noche María Cela en el 2002. En el concurso. Claro que sí. En de preguntas y respuestas. Nosotros teníamos un concurso. Ustedes se acuerdan, los que conocen. Gané. ¡Ay, Dios! De los concursantes. Muy bien. Esta Noche María Cela. Y con ese dinero me fui a Inglaterra a estudiar inglés. O sea que de verdad. ¿Pero cuánto fue que tú ganaste en el programa? Me acuerdo como ahora, 39.500 pesos el concurso. ¿Pero eso era un dineral? Pero todo el dinero del mundo. Pero en es ese que él se entonces. fue quedando, o sea, el concurso, él ganaba y fue acumulativo. Y 6.000 en algo especial que había que uno tenía que descifrar el fin de la serie. De la teleserie. Exactamente, yo lo gané 2 veces. No, Pues señores, pasó la prueba, el Diana ministro es capaz. participó. Diana Yo me Sí, acuerdo, pero yo pero no me gané 39.000 pesos. Yo la vi a ella. Otra vez ese concurso, María Cela. Este fue uno de los concursos más populares de cultura general en los años 90 y en los años 90 fue que se desarrolló. No, y yo estaba en el bachillerato cuando eso, y siempre los lunes hablábamos del concurso, de cómo te hubiese ido a ti. No, yo no me Loca sabía por nada. volver a hacerlo, pero como que la cosa ha ido evolucionando y se complica más encontrar Sí, es participantes. Pero bueno, vamos a hablar contigo. Vamos a conocer un poquito de tu preparación académica para que la gente sepa por qué un chico tan joven ha logrado llegar a esta posición. Bueno, primero que nada, eso es gracias a Dios, que me ha abierto las puertas para yo poder escalar y contribuir con mi país. Yo me gradué de Economía en Pucamaima en el año 2006, duró 2 años trabajando en el Banco Central como economista 2, haciendo investigaciones económicas. Paralelamente daba clases, paralelamente trabajaba con un consultor del BID y hasta vendía fresas. ¿Vendías fresas? Fresas, claro que sí, porque el tío de una amiga mía tenía una finca de fresas, entonces había que buscarse el peso para poder seguir a estudiar. Ganó la beca Fulbright ese año, en el 2008, me voy a Harvard a hacer mi maestría en Desarrollo Económico. Duró 2 años allá estudiando y coincidencias de la vida o diosidencias de la vida, en mi 3er semestre, el gobierno dominicano contrata a la universidad para que le hagan el informe Harvard. En ese momento el profesor va y dice, alguien quiere hacer, me acuerdo como ahora, Azerbaiyán, Uzbekistán, República Dominicana, Georgia. Yo decía, ¿qué tiene que ver República Dominicana con esos países tan raros? Y yo me acerco y le digo, mira, yo quiero hacer República Dominicana. Entonces él después me explica que el gobierno lo contrató y así entonces me quedo trabajando un año adicional primero como analista y terminé siendo director del proyecto. También allá asesoramos a Guatemala, Etiopía, trabajé un tiempo en Dubái, en el Centro de Competitividad de Dubái. Regreso a República Dominicana 2011, regreso al Banco Central, nuevamente como economista 2, subdirector, paso al Ministerio de la Presidencia, un proyecto educativo. Ahí entro como asesor, luego soy viceministro y ahora, para la gracia de Dios, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. A mí me consta la capacidad pedagógica del ministro porque en alguna ocasión lo he visto exponer temas de economía y yo tengo que confesar que yo soy terrible para comprender esos temas. Dicho eso, ministro, ¿qué de cierto tiene que el endeudamiento es cada vez mayor y que nos estamos endeudando para pagar deuda? Es un tema que le preocupa mucho a los dominicanos. Y es importante, a ver, y tenemos que explicar con toda la responsabilidad que este puesto conlleva. Ciertamente cada vez nos endeudamos más. Ahora, lo que se debe discutir es, ¿ese endeudamiento es sostenible o no es sostenible? Esa sería la primera discusión. Y lo segundo, si está financiando las inversiones que requiere el país para promover su desarrollo económico de mediano y largo plazo. Esa sería la segunda parte de la discusión, que en otras palabras es la calidad del gasto. ¿Cuáles son las respuestas? Entonces, la primera es sostenible. República Dominicana ciertamente se endeuda en términos nominales, pero como la economía crece, el ratio, por ejemplo, deuda entre PIB, todavía está en niveles que se entienden que son manejables. Y siempre doy el mismo ejemplo. Si yo les digo a ustedes, mi vecino acaba de tomar 1 millón de pesos prestado, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, depende de quién es mi vecino. Si de repente es un gran empresario, pues quizás es poquísimo dinero. Si es una persona con muy pocos ingresos,
pues diríamos va camino a la quiebra. Y lo segundo, que se conecta con la segunda pregunta, es en qué lo invirtió, porque si lo está invirtiendo en mejorar la producción de su empresa para eventualmente vender más, pues eso le genera capacidad de repago. Si lo dilapida, si dilapida los recursos, entonces no está haciendo un uso responsable de ese dinero y eventualmente puede llevar a enfrentamientos de crisis de deuda. Bueno, precisamente hablando de uso responsable de los recursos, ahora mismo está el presupuesto general para el año que viene en el Congreso Nacional. Hoy mismo Oxfam ha hecho el ejercicio de presentar una propuesta de cómo redistribuir 23.000 millones de esos recursos a sectores vitales como agua, vivienda, salud. ¿Está el gobierno en la disposición de revisar esas partidas, de hacer una redistribución del presupuesto para que vaya más en beneficio de la ciudadanía, sobre todo ahora que hay una nueva recomposición dentro del Congreso Nacional y que se espera que esta vez el presupuesto se discuta más a fondo, más que en años anteriores donde se aprobaba con la mayoría automática que tenía el partido? Claro que sí. Primero decir que el gobierno ya lo ha hecho. Nosotros pasamos de tener una inversión en educación en el año 2012 de 2.8% del PIB a en un solo año 4% del PIB. Eso es una recomposición bastante fuerte del gasto que se explica básicamente con una reducción de inversión en infraestructura, sobre todo en la capital, y un redireccionamiento hacia educación. Asimismo, el gobierno ha dedicado significativos recursos, por ejemplo, a remodelación y construcción de hospitales, a ampliar el seguro de salud. O sea, que se ha hecho. Uno siempre quisiera más, vamos a ser sinceros. ¿Pero están dispuestos a modificar el presupuesto que ya se envió al Congreso Nacional? Siempre es una discusión fuerte que se da en el Congreso y tiene su facilidad y sus inconvenientes, porque muchas veces, por ejemplo, con las obras de arrastre, una obra que se contrató, digamos, en el 2017 y genera una necesidad de pagos periódicos hasta que se concluya la obra. No es tan fácil de repente decir, no, entonces tomo ese dinero y lo dedico a otra cosa muy distinta, porque entonces no se concluye la obra. Entonces, también hay compromisos. Hay que decir que República Dominicana tiene una estructura del gasto bastante inflexible. Nuestros compromisos, sobre todo de gastos corrientes, no permiten que un gobierno con tanta facilidad mueva de un lado a otro. Es interesante. Entonces no se entiende algo. Entonces, por eso que acaba de decir, en el reportaje de hace unos días de Alicia Ortega, se veía cómo se habían gastado, bueno, se habían contratado unos 11.500 millones de pesos para programas de asfaltado, cuando lo presupuestado eran 2.600 y pico. Entonces, como si el presupuesto decía 2.600 y pico, tú puedes cuadruplicar esa cantidad de dinero a discreción y siendo inflexible. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de esta pregunta, vamos a hacer una pausa para que él piense, porque hay otra pregunta también de esa. Claro. Empezamos suavecito, pero hay 2 o 3 preguntitas. Cuando regresemos después de la pausa, continuamos con el ministro de Economía. Tenemos que hablar del dólar.